Aleluya. Evangelio según Lucas, capítulo 8. Aleluya. Versos 22 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Compartir la palabra de Dios en esta tarde bajo el tema enfrentando las tempestades. Aleluya. Sin lugar a duda que nosotros debemos de enfrentar las tempestades de una manera diferente a como la enfrenta la persona que no tiene a Dios. No es que no tengamos tempestades. Yo no dije por si llegasen a venir las tempestades. De hecho y seguro que las tempestades vienen. Ahora tenemos que ver cómo enfrentamos esas tempestades. Porque si queremos copiar del vecino, del inconverso, del que no tiene a Dios, para salir de en medio de las tempestades, hay un grave problema. Nosotros no tomamos referencia del inconverso. El inconverso ante una tempestad se hunde muchas veces. Cuando sale a veces renegando de Dios, y sale a veces aborreciendo la vida. Usted y yo enfrentamos las tempestades de una manera diferente, distinta. Si no cabe que seamos cristianos, si no simplemente somos religiosos. Pero como no somos religiosos, somos cristianos, amamos a Cristo, somos pequeños Cristo aquí en la tierra, debemos de enfrentar las tempestades de una manera diferente. Aprender de la Biblia cómo los discípulos del Señor enfrentaron las tempestades. Permítaseme en esta tarde, antes de introducirme en el tema, hacer la historia plataforma bíblica para situarnos dónde estamos ubicados, cuál es el texto de lo que queremos ver y el contexto de todo lo que va formando parte de la escena bíblica que hemos leído. Primeramente le voy a decir que este relato lo comparten los evangelios sinópticos, los evangelios que son paralelos, los que traen una enseñanza igual. A saber, lo hemos leído en Lucas, está en Mateo y está en Marcos. Los tres evangelistas nos narran la escena que hemos tomado lectura. Para tener el cuadro más completo, tengamos las tres informaciones, sometiéndola a ella y sometiéndonos a esa información, armamos el cuadro de dónde estamos situados. Estamos situados en una experiencia que se tuvo en el mar o en el lago de Galilea, Genezaret o Tiberias. Es lo que nos dicen los evangelistas. Sucedió esto, hermanos, un día, pero que en verdad era de noche. Todo el cuadro nos habla de esa escena. Según el relato, dice la Biblia que el Señor tomó una barca para entrar en ella, pero que había más barcas. Y entrando en una barca con sus discípulos, les dijo: pasemos al otro lado. Ya eso a usted le debe dar confianza, ¿verdad? No le dijo pasen al otro lado. Le dijo: pasemos al otro lado. Uy, respira usted ahí. Yo me siento feliz cuando leo esto,
Digo, oye, el Señor no le dijo, pasen al otro lado, arréglense como ustedes puedan. Le digo, pasemos al otro lado. Es decir, en esta travesía vamos a ir juntos. Yo voy a ir con ustedes. Alabado sea el Señor. Ahora, todo esto que hemos mencionado, que es en el lago de Tiberias o Genesaret o de allí también, hermanos, de Genesaret, y que hemos mencionado también de que el Señor tomó una barca, aunque había más barcas, se subieron junto a los discípulos y salieron a hacer la travesía que en verdad iban a hacer. Entiéndase que el Señor constantemente andaba enseñando, predicando, yendo en ciudades, aldeas, pequeños pueblos, lugares remotos, distantes, enseñando la palabra, compartiendo el mensaje del reino, subiéndose una montaña, predicando el evangelio a las multitudes, yéndose a un mar, enseñándole a las multitudes, sanando enfermos, libertando oprimidos, limpiando leproso. Dice la palabra de Dios que en un momento el Señor vio todas esas ciudades. Dice un historiador que eran más de 200 ciudades. Más de 200 ciudades. Que el Señor observa, mira, y viendo tantas cantidades de campo, de mies, para sembrar la palabra, Él dijo, a la verdad, la mies, el campo es mucho y los obreros pocos. Gloria a Dios. Contrario a lo que sucede afuera, el campo es chico y los obreros son muchos. Hay muchos desocupados, pero en la viña de Dios sucede que el campo de labor es amplio y los obreros poco. El Señor venía haciendo tareas y llevándole el evangelio a todos esos lugares, a donde sus fuerzas le daban. Se cansaba, tenía hambre, tenía sed, pero anunciaba la palabra por doquier. Mientras el día dura, el Señor trabajaba. Cuando terminaba una jornada, el Señor, al igual que todos nosotros, quedaba, hermanos, agotado. ¿No ha estado usted con algún día que dice, hoy fue saturación, hoy fue, esto fue, me acuesto y de seguro que me duermo toda la noche en un solo sueño? Cuando a veces los sueños van siendo cortados a diferentes edades. Lo sé por testimonios de otros, ¿no? Que los sueños van siendo cortados a diferentes edades. Me han dicho que después de los 30 pasa que se les corta el sueño ya por la madrugada y demás. Y entonces de repente se corta y que no puedo dormir toda la noche, me desperté o me desvelé a tal. Pero entonces en determinado momento uno entró, se acostó y se le hizo junto la noche con la mañana. Todo uno cayó como decimos nosotros, como rendido, como fulminado. Las fuerzas se le acabaron. Dice la Biblia, verso 23 de Lucas, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba y peligraba. Gloria al Señor. En cierta medida, hermanos, el Señor llegó a aquel lugar y cuando llegó quedó agotado de la intensa labor que en el día habían tenido. El lago de Tiberia era un lago de unos 20 kilómetros de largo por unos 11 de ancho. Era largo, pero era muy ancho, 11 kilómetros. Y el Señor le dice, pasemos al otro lado. Es decir, tenían que transitar unos 11 kilómetros en una embarcación, en una de las barcas que allí estaban en la ribera, y que el Señor se subió a ella para entonces ir junto a ellos a ese otro lado. El mar de Tiberias o de Galilea entonces
está a unos 700 pies debajo del nivel del mar. La atmósfera del lago es húmeda y caliente. Alrededor del lago hay una herradura de montañas que no está muy lejos de allí. Y dice los historiadores, hablando del lugar físico, que entra por el mar una corriente de aire. Esta composición geográfica con temperaturas bajas por la montaña y altas en el lago hace con frecuencia que se generen distintas tormentas marítimas en ese lago. Es decir, era usual, era corriente que en medio de aquel lago hubieran tempestades y corrientes marítimas. Lo sabía el Señor. ¿Sabe quién más lo sabían? Los discípulos. No nos olvidemos que la mayoría de ellos, no todos, pero algunos de ellos, eran hombres de mar, eran pescadores, conocían esos lugares. Y en la noche, atravesar un lago de eso, con esas condiciones que podían darse, que aunque esté en calma, y aunque salgan en calma, imagínense que saliendo 4 o 5 kilómetros y de repente faltando otro tanto para el otro lado, se levante una gran tempestad, ¿qué harían? ¿Qué iba a suceder? Por lo tanto, entonces, para ellos eso era algo notorio y sabían que eso podía suceder. Gloria al Señor. Pero allí, hermanos, en una de esas barcas, en el cual estaba atravesando entonces el lago, iba el Señor. Yo me imagino que no sería la única barca que iba a atravesar el lago. Habría más barcas y tal vez el panorama sería que habían más otras que iban también en ese momento. Pero se detiene el escritor a hablarnos de una de ellas, porque en una de esas barcas, ¿sabe quién iba? El Señor. Y cuando el Señor está en una barca hay diferencia. Y la historia nace y se escribe de aquella barca, que Jesús está en esa barca. Hay que asegurarse que en la barca que estemos atravesando el lago de nuestras vidas, vaya el Señor con nosotros, que Él vaya. Cuando Cristo está en nuestras barcas, hay seguridad. Gloria a Dios. Hay una diferencia. Estamos seguros por cuanto Él va con nosotros. Él estaba en una de esas barcas. Gloria al Señor. Y allí entonces nos dice la palabra del Señor, hermano, que tal vez su presencia hacía sin lugar a duda la diferencia en ese momento. Y cuando van atravesando, dice Mateo 8:24, que se levantó una tempestad que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Marcos 4:38 nos dice, y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Permítaseme un instante describirle dónde estaba el Señor. La popa es la parte trasera de la embarcación, y en ese lugar se encontraba el Señor, al final durmiendo. El cabezal sería una especie como de almohada. La presencia del Señor en forma pacífica, sin decir nada, sin hablar, iba en aquella barca. Gloria a Dios. Ahora, nos dice, y esto es Mateo el que escribe, y nos dice que las olas cubrían la barca. Las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Permítaseme este detalle. Imagínese esa barca que va atravesando ese lago, y las olas, no era que entraban algunas olas a la barca, un poquito de agua, no, las olas cubrían aquella barca. Eso no queda contento nadie. Usted no dice, ¡ay, qué lindo! ¿Cómo están jugando las olas? No, menos a esa hora y en ese lugar, no. Eso era algo, hermanos, que describe la tempestad tan grande que se había levantado en aquel lago frente a aquella barca. La tempestad no era algo de juguete, no era algo que quería sacudir la barca nada más, quería hundirla.
Y quería entonces hacer que esa barca ya no se mantuviera en pie, y todos los que allí navegaran y estuvieran en la barca se hundieran. Las olas cubrían aquella embarcación. No es algo pequeño. Nos referimos que no es algo sencillo, fácil de solucionar. Es una situación tan compleja, tan adversa, que no sabemos cómo salir. Gloria a Dios. Es algo tan delicado que de repente nosotros pensamos que vamos a perecer, que no podremos salir. Las olas están sacudiendo la barca. No es que está un poquito de agua que está entrando. No. Es algo sobrenatural a lo que yo puedo entender. Las olas están cubriendo mi barca. ¿No se ha sentido en algún momento de la vida que de repente en su embarcación y en su barca las olas de las tempestades, los problemas y adversidades nos sacuden tanto que de repente nos pasan por encima? Perdemos el control de algo que siempre veníamos teniendo más o menos el control. En un determinado momento perdemos el control de eso y decimos: ahora sí, ¿qué va a ser de nosotros? Lo que hacía, hermanos, para la diferencia, según el relato, dice que en medio de aquella barca, gloria a Dios, iba el Señor, pero no hablaba, no actuaba, no decía nada y no hacía nada. Gloria a Dios. De hecho, a veces nosotros decimos: Señor, ¿y tú qué haces? ¿No ves que las olas me están hundiendo? Pero a pesar de eso, lo que tenemos que tener en cuenta hasta este momento es que en esa barca iba Jesús. Gloria a Dios. Aunque no hablara, aunque dejara pasar, aunque aparentemente eso pasara, gloria al Señor, allí en esa barca iba el Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que el Señor iba durmiendo en aquella barca. Gloria al Señor. La presencia del Señor estaba allí con ellos. No hablaba, gloria a Dios, tal vez no actuaba, no se movía, pero allí estaba el Señor. Y nosotros tenemos que entender que en medio de la barca que nos estamos viviendo y que estamos atravesando el lago que nos ha mandado el Señor a llegar al otro lado, la tempestad que se ha levantado, y de repente tenemos que entender que a pesar de que las olas cubren la barca y no vemos el accionar del Señor, el Señor va allí. Allí va al lado nuestro. Gloria a Dios. El Señor está a nuestro lado. El Señor no nos va a abandonar. De hecho, Él dijo: pasemos al otro lado. No le digo: vayan ustedes, sino pasemos. Yo voy a ir con ustedes. Allí estaba el Señor con ellos. Gloria al Señor. Y la Biblia dice, Lucas 8:24, y vinieron a Él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando Él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Gloria a Dios. Marcos nos registra estas palabras de reprensión pronunciada por Cristo. Marcos 4:39 dice que Él dijo: calla, enmudece. Esas fueron las palabras del evangelista Marcos para la ocasión registrada: calla y enmudece. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe, hermanos, que en medio de esto, en medio de la tempestad grande que estaban viviendo y que el Señor estaba en la barca, los discípulos, dice la Biblia, que vinieron a Él, vinieron a Jesús. Pero como Jesús no estaba allí, no sabía el Señor lo que estaba pasando. No sabía el Señor lo que estaban viviendo también, si Él estaba allí. ¿Cómo que vinieron a Jesús? Jesús puede estar a mi lado, pero yo quizás no pueda ir a Él o no vaya a Él. Yo puedo ir a Jesús cuando voy ante Él a llevarle mi necesidad y mi petición. No se olvide que se puede estar en el templo y perder a Jesús.
Gloria a Dios. Por lo tanto, cuando la Biblia dice y vinieron a Jesús, alguien diría, pero no es que vinieron, fueron ahí donde Él estaba, si estaba con ellos. No. Jesús puede estar en un lugar, pero Él no va a obrar, Él no va a actuar, Él no se va a mover si nosotros no decidimos venir a Él, gloria a Dios, y llevarle a Él el problema que nos está sacudiendo, diciéndole al Señor, en otras palabras, Señor, las olas nos están cubriendo, nos vamos a hundir, vamos a morir, a perecer aquí. Ellos fueron al Señor con su petición. ¿Sabe qué estaba haciendo el Señor? Durmiendo. Ellos fueron en cierta medida y le despertaron. Dice Lucas, y le despertaron diciendo, Maestro, que perecemos. Marco dice, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿O no tienes cuidado que perecemos? Gloria a Dios. Había una petición. Ahora, qué lindo. Y a pesar de que el Señor esté durmiendo, Él estaba esperando, el Señor estaba esperando que los propios discípulos, que eran los que estaban viviendo el momento difícil de tormenta, vinieran al Maestro y le trajeran sus cargas, sus peticiones, gloria al Señor, y le hablaran. El Señor le encanta que le despertemos nosotros con la oración, gloria al Señor, aunque en cierta medida Él no está durmiendo, Él tal vez estaba allí también, aunque durmiendo, para descansar en lo físico, con un propósito humano, en un propósito espiritual, tal vez probándole la fe de ellos y diciendo a ver hasta dónde ellos viven, gloria al Señor, sin temor ante la adversidad que le está tocando vivir, gloria a Dios. Pero qué lindo es poder ir nosotros delante del Señor y llevarle a Dios nuestras cargas y despertarle al Señor. Al fin y al cabo a Dios no le despertamos, reitero, porque no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es nuestro guardador, Jehová es nuestra sombra, nuestra mano derecha. El sol no nos fatigará de día, ni la luna de noche. Gloria a Dios. Él no se duerme, pero Él está ahí esperando que nosotros como hijos vayamos al Padre a presentarle nuestras necesidades. Eso quiere Dios. A Dios le agrada ser despertado por las palabras de sus hijos. ¿Qué padre no le gusta que de repente por la mañana, un día especial, venga el hijo y lo abrace y lo despierte con sus palabras? Qué lindo, qué grato que es. Qué lindo es poder escuchar la petición de ese hijo, escucharle a él, gloria a Dios, en medio de la necesidad. Entiéndase que el hijo está pasando un momento difícil, un momento adverso, y el padre se deleita en poder oírle a ese hijo que viene a él a volcarle todas las peticiones. Y el problema es que a veces no vamos al Señor, no vamos a la fuente, corremos para un lado, corremos para el otro, vamos donde aquel, donde el otro, donde allá, esta institución, esto y de aquí y de allá, y no vamos al cielo. Alzaré mis ojos a los montes, comienza diciendo ese salmo que se leía, y de dónde vendrá mi socorro. Yo estoy seguro, y usted está seguro, como iglesia estamos seguros que nuestro socorro siempre proviene del Señor, que siempre viene de Él. Vamos a ir delante de Él, a Él le vamos a llevar nuestras cargas, a Él le vamos a llevar nuestros problemas, a Él le vamos a llevar nuestras verdaderos momentos de tormenta espiritual. Se lo llevaremos a Él. No lo enfrentamos como lo enfrenta el inconverso, no enfrentamos los problemas como lo enfrenta aquel que no tiene a Cristo. En nuestra barca está Cristo. Yo sé cómo enfrentar ese problema. He ido a la presencia del Señor y Él me atenderá. Gloria a Dios. A veces vamos y acudimos a muchos lugares, pero no vamos a la presencia del Señor. No venimos a Cristo, no le decimos al Señor, Señor, aquí yo estoy, pero confiando, creyendo, gloria a Dios, que seremos atendidos por el Señor, seremos escuchados por el Maestro. Él no nos va a abandonar, no nos va a dejar a la deriva. Él nos dijo, pasemos al otro lado.
Él va con nosotros en esta travesía. Él nos invitó a subir a la barca. Gloria a Dios. Él fue con nosotros, pero no estamos solos, iglesia. No estamos solos, hermano, hermana. El Señor va con su pueblo. Él va con su iglesia. Hay que creerle a Él y tenemos que ir delante de Él, llevándole nuestras cargas, confiando que nosotros hemos creído en las verdades eternas. Se debe de cumplir eso, porque su palabra lo dice. Yo sé que Dios es cumplidor de promesas. Yo sé que Dios no miente. El hombre puede mentir, mas Dios no miente. Todo lo que Él dijo se hará. Yo le he creído a Dios. Yo no sé si usted puede creerle a Dios en esta tarde. Creer en sus promesas. Creer que cuando acudimos a Él en medio de la tempestad, Él nos ayuda a salir de ella. Gloria a Dios, no estamos solo en la barca, Él está con nosotros. Ellos vinieron al Señor y le despertaron. Gloria al Señor, Él tiene cuidado de nosotros. Él conoce lo que vivimos y tiene cuidado. Es como el padre amoroso que sabe la necesidad de su hijo de antes que el hijo le diga. El Padre la conoce y la sabe. Dios, como un Padre amoroso, la conoce, la sabe y puede suplirla en medio de la adversidad. Cuando pensamos que todo se acaba, allá viene Dios supliendo esa necesidad. Él es pronto auxilio en el momento de tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar, seguiremos confiando en Él. Somos su pueblo, alzaremos su bandera. Gloria a Dios, siempre diremos: yo voy a esperar en Dios. Gloria. Aunque me mate, yo en Él esperaré. Aunque perezca, yo voy a esperar en Él. Gloria a Dios. Él no miente. Él no va a socorrer siempre. Él ha prometido cosas y yo estoy seguro que Él lo hará. Es que en el momento de la tormenta se nos olvida que hay promesa del Señor, que Él fue el que nos invitó a esta travesía. No estamos solos, hermano, hermana, no estamos solos. Bendito el nombre del Señor. Dice Lucas 8:25: y entonces se preguntaban, viendo que el Señor habló de la circunstancia: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas mandan y le obedecen? Gloria al Señor. Jesús interpretó el temor de los discípulos como falta de fe. Dice Lucas 8:25: ¿dónde está vuestra fe? Marcos 4:40 dice: ¿por qué estáis atormentados o amedrentados? El término bíblico es: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Gloria a Dios. ¿Por qué estaban viviendo un momento de temor? Cuando hay fe, no estamos amedrentados. Pero cuando estamos amedrentados, con miedo, con temor, la fe se va. Y el Señor entendió que esta prueba que ellos estaban viviendo y este momento, sencillamente es que en verdad, hermanos, estaban con poca fe. No estaban creyendo plenamente en lo que el Señor podía hacer. A veces creemos: bueno, Dios está conmigo, amén, yo lo sé, sí, tu palabra sí lo dice. Y lo ven: no, yo no lo he visto, pero amén. Nuestra fe, hermano, comienza a poner en duda. Creemos que Dios puede hacer cosas, pero a veces vamos como limitando el poder de Dios. Decimos entonces: bueno, hermano, si yo tengo un problema si me duele mucho la cabeza hoy, bueno, estoy orándole al Señor: Señor, un milagro, sáname. Yo creo que Dios puede sanar un dolor de cabeza, así no tomo tanto analgésico. Y bueno, y Señor, te pido, llévatelo tú este dolor de cabeza. Y de repente a las horas, sin darnos cuenta, amén, ya no tenemos dolor de cabeza. Y entonces le salimos a testificar: uy, Dios sana dolores, Dios se lleva los dolores de cabeza. Gloria, ya tenemos fe y decimos: amén, Dios lo hace. Pero de repente, cuando viene una adversidad más grande, una prueba mayor, ya estamos dudando de que en verdad Dios lo tenga, o tenga el poder Dios para hacerlo. Y nuestra fe se ve limitada. Vamos a orar por un milagro, por un imposible. Uy, ¿será que sucederá? Gloria. A veces nuestra fe, hermanos, queremos mostrar la fe para con otro. Amén, crea, hermano, crea, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Y de repente, cuando nos damos vuelta, tenemos que decir: no, amén, créelo tú, Dios lo va a hacer. Porque como que le predicamos a otro que lo cree y nosotros no lo creemos.
¿Tienes fe tú para con Dios? Tenla para contigo, dice la palabra del Señor. Tengamos nuestra fe para con nosotros en Dios, en lo que Dios va a hacer. Le podemos alentar a alguien, amén, hermano, confía, Dios va a intervenir en su hogar, Dios va a tocar a su familia, Dios va a hablar de su esposo, Dios va a hacer un milagro, amén, amén, confiemos, Dios lo va a hacer. Pero cuando de repente nos toca a nosotros, amén, hermana, confía, Dios va a hablar en su esposo, ¿en quién? ¿Será que Dios va a tocar a su hijo? Podrá tocar otros, pero el mío está duro, difícil, no lo creo. Eso es poca fe. Eso es que no estamos creyendo plenamente en lo que Él ha dicho. Y eso es que nos presentamos como el libro del pueblo, nos presentamos como el pueblo del libro negro, que creemos en las verdades de Dios. Pero cuando viene el momento de la prueba y la tempestad es grande y la ola cubre la barca, empezamos a dudar. ¿Será que Dios va a obrar? ¿Será que Dios va a intervenir? ¿Será que Dios me va a ayudar a mí? Yo he escuchado que Dios hace milagros en la iglesia, pero nunca ha sido conmigo. Dios tocó a aquel, obró en aquel, formó a aquel, levantó a aquel, usó a aquel, pero ¿qué sucede conmigo? Conmigo no es la cosa. Con todo Dios va obrando, pero no es conmigo. En esta tarde no es con todo, es contigo. Es conmigo. Es con cada uno de nosotros. Es para los que estamos aquí reunidos en esta tarde. Dios va a obrar. Hay que tener fe en lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Hay que creerle a Dios. A aquel que cree, para aquel que cree, todas las cosas son posibles. Para aquel que cree, todo le es posible. Y yo no sé dónde usted, gloria al Señor, por dónde y usted puede llegar por la fe ante Dios. Si puede llegar y estacionarse en la presencia del Señor y decirle: Señor, yo estoy creyendo en ti, o está dudando de lo que Dios puede hacer. Yo creo que por la fe Dios puede obrar en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en su pueblo, en la iglesia. En lo que para nosotros es imposible, Dios lo hace posible. Esa es la fe. ¿Lo cree? Qué pocos, que así estamos. Alabado sea Dios. Estamos así, hermanos, porque en verdad no dudamos. Gloria al Señor. Si dudamos de decir un amén en el culto, imagínense en la fe práctica. Más dudamos. Gloria a Dios. Cuando a mí me preguntan esto, yo puedo decir amén, amén, amén. Yo le creo a Dios. Le creo al Señor que Él lo hará. Yo he creído en el poder del Señor y lo expreso con mis labios, lo expreso con mi vida, con mi andar. Yo le creo a Dios. Dios hace milagros, Él se encarga de obrar. Pero el Señor vio esta situación y dijo: ustedes tienen poca fe. Y nosotros decíamos que tenemos fe grande y que yo creo en Dios y tengo una fe grande. Y todo eso, hermanos, se ve cuando pasamos la tempestad, se ve reducida muy poco. Y lo grande que de la fe grande que teníamos, queda en nada casi. Y entonces le dice el Señor: ¿por qué estáis así? Gloria al Señor. Pero ellos quedaron sorprendidos porque el Señor le habló, hermano. Gloria al Señor. Y lo que los discípulos aprendieron de esta experiencia, de esta circunstancia, es tomar, hermano, dominio sobre las situaciones adversas que estaban viviendo, por cuanto el Señor lo hizo. Gloria al Señor. Le habló a la adversidad y ellos obedecieron. Le habló al viento, a la tempestad, le habló. Y cuando el Señor habló, sucedió. Quedaron impactados, diciendo: ¿quién es este? ¿Qué poder tiene? Le habla el viento al momento adverso, a la tempestad, a las olas, y se hace bonanza. Creíble. ¿Quién es este? ¿Qué poder tiene? Ese mismo poder y esa misma autoridad con que el Señor reprendió los vientos y la tempestad, Dios nos las ha entregado a nosotros, los creyentes, y a su iglesia. Gloria a Dios. Usted y yo podemos usar la misma autoridad delegada, es prestada. Nos la prestan para que le hablemos a la adversidad, al viento, al problema. Calla, enmudece. Gloria a Dios. Calla, enmudece. Gloria a Dios. Cristo está en mi barca.
Gloria a Dios. Calla y enmudece. Él camina conmigo. Gloria al Señor. Las circunstancias, hermanos, que nos toquen vivir, tomemos la misma autoridad espiritual que tomó el Señor y enfrentémosla con el mismo poder y la misma autoridad. Háblele a ese problema, háblele a esa tempestad y dígale: calla y enmudece en el nombre de Jesús. No se calle usted, no enmudezca usted, no se ensordezca usted, no quede usted sin poder hablar. Háblele usted en el nombre del Señor. Dios le ha dado autoridad a cada uno de nosotros como iglesia. Deuteronomio 28:13 dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedeciere los mandamientos de Jehová tu Dios y que yo te ordeno hoy, para que guarde y los cumpla. Hay promesa de Dios que Dios nos pondrá por encima, nos pondrá como autoridad, nos pondrá como por cabeza para tomar decisiones, para influir y no por cola pacífica. Gloria a Dios, nos ha dado autoridad. Ahora esa autoridad Dios nos la da a aquellos que obedecen la palabra de Dios. Puede hablarle a su tempestad y decirle: calla, enmudece. Puede decirle a su problema adverso: Cristo está en mi barca y yo acudo a Él ante el momento difícil. O lo resuelve o me fortalece para vivirlo, entendiendo que no me ha venido ninguna prueba mayor de la que pueda soportar, porque fiel es Dios para darme juntamente con la prueba la salida para que yo pueda soportar en el nombre del Señor. El problema es que a veces, hermano, gloria a Dios, no creemos que Dios nos ayuda a saltearla o nos fortalece para vivirla. Gloria a Dios. Las peticiones que nosotros hagamos delante del Señor y la autoridad espiritual que Dios nos da, hermano, es para que la sometamos a la voluntad divina. Si quieres, pasa de mí esta copa, Señor, pero al fin y al cabo sea como tú quieras. O la pasas o me fortalece con tu presencia, con ángeles del cielo, para poder entonces vivir este momento. Dios lo sabe hacer. O una cosa o la otra Dios la hace. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia, hermano, nos habla del poder, gloria a Dios, que tuvo Cristo en esa oportunidad. Y ese poder, hermano, es dado también a la iglesia. Dice Efesios 1, 22 y 23: y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A la iglesia, por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria al Señor. Dios nos dio autoridad como su pueblo. Nos ha puesto por cabeza como autoridad espiritual. Alabado sea el Señor. Dios nos ha puesto en un mundo espiritual como autoridad ante las tempestades que vengan, para hablarle y decir: calla y enmudece. Gloria al Señor. Somos amos y no esclavos de un mundo en pecado. Hemos sido, hermanos, destinados, usted y yo, para triunfar y para vencer por la fe todos estos momentos adversos. Para eso estamos aquí, gloria a Dios, para ser más que vencedores. Gloria a Dios. Esto no es para otro, esto es para los que creen en su nombre. Alabado sea Dios. Por lo tanto, Él nos ha dado esa autoridad. La Biblia dice, Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido. En el mundo habrá aflicción, pero el que nos llamó dice: yo vencí. La victoria del Señor es también la nuestra. Romanos 12:21: no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Primera de Juan 4:4: hijitos, vosotros sois de Dios y le habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Usted lo cree? ¿Lo cree?
Es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo, en él somos más que vencedores. Alabado sea Dios. Tomamos autoridad de su palabra, le creemos al Señor. Es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque entonces no tomamos autoridad contra las tempestades que se levantan y le decimos: no me vas a vencer, no me vas a controlar, yo te voy a controlar en el nombre de Jesús. Él me ha dado a mí autoridad, gloria a Dios. Él me ha dado poder a mí, gloria a Dios. Ese poder y esa autoridad es de índole espiritual. Allí está la presencia del Señor. Y dice Romanos 8:37: antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ante todas las cosas somos más que vencedores. Hay que creer en la palabra de Dios. Hay que creer en las promesas de Dios. Que el mundo enfrente las tempestades como quiera. Que el inconverso enfrente la tempestad como pueda. Gloria a Dios. Pero usted y yo la vamos a enfrentar diferente. La vamos a enfrentar sabiendo que en nuestra barca está el Señor. La vamos a enfrentar sabiendo que podemos ir ante Él y llevarle nuestras peticiones, que Él nos va a oír, que Él nos va a entender y que Él nos va a escuchar. Por favor, no permita que la ola le tape la barca. No permita que la ola le hunda su barca. No. Hay alguien que está a su lado y Dios le ha dado a usted también ese mismo poder para que pueda reprender esa tempestad y decirle: calla y enmudece. Problema, calla y enmudece. Dificultad, calla y enmudece. Dios me ha dado autoridad a mí en el mundo espiritual. Yo estoy por arriba, gloria a Dios, y no estoy por debajo. Dios me ha hecho a mí también cabeza, autoridad como iglesia, como cuerpo de Cristo. Estamos en un mundo espiritual, hermano, y no estamos menos, estamos por encima. Gloria a Dios. Es la autoridad que tiene la iglesia. Gloria a Dios. Por lo tanto, estamos creyendo que en las verdades eternas, en las palabras del Señor, estamos creyendo, hermano, en lo que la palabra de Dios nos enseña. No creemos en un cuento, no creemos en promesa de hombre, no creemos en palabra de hombre. Le creemos a Dios. Dios no miente, Dios no miente, Dios no miente. Todo hombre sea mentiroso, mas Dios no miente. Dios cumple su palabra, Él la cumple en nosotros. Está que podamos creerle: Señor, yo creo en ti. Yo enfrento la tempestad diferente. Ya no la enfrentaré como la enfrentaba siendo inconverso. La enfrentaré sabiendo que en la barca en que yo voy, tú vas conmigo, tú vas conmigo. Es más, tú me dijiste: pasemos al otro lado. Tú vas conmigo en esa barca, gloria a Dios. Y entonces yo en esta noche estoy creyendo que enfrento las tempestades, enfrento las tormentas grandes de la vida, sabiendo que Él me ha invitado a hacer esta travesía. No estamos solos. Él conoce aún de esos embates marítimos que vienen, esos vientos contrarios, ahí sumada al calor y el frío, y se levantan esas olas. Las conoce el Señor. Él fue el creador de las olas. Él conoce todo. Por lo tanto, más que seguro vamos con Él, porque Él es el mejor capitán. Gloria al Señor. Con nosotros va el Señor. ¿Cómo enfrentamos las tempestades? ¿Cómo enfrenta usted las tempestades? Enfrentando las tempestades con Cristo es diferente.